Muy buenas tardes, damas, caballeros, hermanos, hermanas, público en general. Nos encontramos aquí en este Caribe al diente, este Caribe lleno de presión, donde siempre hay un proyecto pasando y hoy estamos en temporada número 4, episodio 2 de el primerísimo programa Funche Caribeño, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico a través de las plataformas de El Pozo Antillano y transmitiendo de forma simultánea por Radio Raíces en San Sebastián, Puerto Rico, con un alcance hoy de 1.281.000 personas. ¿Por qué les digo eso? Porque yo sé lo que estoy diciendo. Y dentro de esa conversación, mire qué bonito y sabroso bailan los castellanos, como decía la canción. Es que nuestro Facebook, esta plataforma, tiene un alcance de 281.000 personas. Así que ponga la atención, participe con nosotros, escuche, déjese hablar, déjese querer, porque lo que estamos haciendo aquí es histórico. En el día de hoy tenemos un programa muy interesante que es seguir hablando, ya lo empezamos el domingo pasado, del proceso electoral en Chile, donde el rechazo copó con cerca de un 62% del electorado que participó, que fue altísimo, fue cerca de un 78 o un 80% del electorado, que votó masivamente no a la propuesta de la Constitución que el gobierno de Gabriel Boric había asumido, y que esa Constitución se esperaba que iba a ser algo majestuoso porque era muy avanzada, y fue rechazada. Eso nos causa muchas intrigas desde la izquierda, desde el independentismo puertorriqueño y también desde el independentismo vasco, porque tenemos aquí al profesor doctor Joaquín Alberdi. Saludos, Joaquín, ¿cómo está? Hola, ¿qué Quien tal? está en el Caribe en este momento, transmitiendo desde República Dominicana, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco en San Sebastián y miembro asociado del Centro de Investigaciones de Desarrollo Socioeconómico, EGOA, en la otra sede de la Escuela de la Universidad del País Vasco en la ciudad de Bilbao. Así que vamos a hablar de este programa en lo que entran dos compañeras muy queridas, una de Puerto Rico, Nilvana González, y otra de Chile. Y en lo que eso va pasando, te escuchamos, Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Pues muy bien, aquí recién llegado, todavía con el jet lag, y bueno, pues contento de poder participar bueno, y opinar o dar algunas ideas, bueno, sobre este proyecto fallido de nueva Constitución de Chile. Bien, ese nuevo proyecto fallido tiene mucha tela de qué cortar. Vamos a empezar con la tela corta, que es Chile, pero hablando del proyecto español de la República de España, de los territorios autónomos y en este caso del País Vasco, Euskadi, pues habría que hacer similitudes. Allí no ha habido referéndum, no sé si vaya a haber, pero son países que han abocado por algún tipo de forma de ser identitaria que es distinta a la del Estado Nacional. Así que en lo que vamos calentando, Joaquín, explícanos en qué andas en el Caribe, en lo que llegan las otras compañeras que van a estar participando. Cuéntanos, has bajado Bueno, desde Bilbao para estar con nosotros en República Dominicana. bueno, yo soy, como bien has dicho al principio, profesor de Derecho Constitucional y Derecho en la Unión Europea en la Universidad del País Vasco. Y bueno, en concreto lo que tenemos es un programa que denominamos el programa latinoamericano, ¿no? Pues bueno, que es un máster, un curso de máster que se imparte en diferentes universidades latinoamericanas, ¿no? Y que tiene como pretensión pues hacer nuevas doctoras y nuevos doctores por la Universidad del País Vasco en América Latina. Entonces, pues bueno, un grupo de profesoras y profesores de esta universidad nos trasladamos a estas universidades latinoamericanas pues a hacer formaciones de posgrado que luego pues posibilitan que muchas de las personas que acceden a esas formaciones de posgrado pues matriculen sus tesis doctorales en el programa de doctorado de la Universidad del País Vasco y se hagan doctores. Y en este caso, pues este año me ha tocado venir aquí a República Dominicana. Entonces, pues bueno, mi contacto con las universidades latinoamericanas en los últimos años está siendo a través de este programa y bueno, también me da, bueno, por lo menos me permite
tomar el pulso un poco de la realidad político-constitucional latinoamericana, aunque no soy un experto en Latinoamérica, trabajo más temas de África, pero bueno, aquí estoy para poder participar. No se te escucha, Daniel. Daniel, no se te escucha. 14 años cuando la conocí, la compañera Nilvana González Rosa. Nilvana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No veo a las demás Yo compañeros, ni a súper y muy Marcia, agradecido que estés con nosotros en el programa hoy, sobre todo que tú eres una de las muchas puertorriqueñas, pero de las que yo conozco muy pocas, que tiene demasiados sombreros interesantes. Joaquín, tú no la conoces, los presento, pero ella es una de las Hola, feministas hola, históricas más importantes de nuestro país, una activista de la Liga Premier, de la Liga Champion, por decir algo. Saludos Alberti. Y dentro de esa conversación de su vida a cargo de un programa o un proyecto que estaba en ese momento ventilando. Y entonces quisiera escucharte, compañera Nilvana, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, Y entrar gracias. en unos segundos o unos minutos a hablar de lo que ha pasado en Chile. Te escuchamos. ¿Sobre quién soy yo? Claro. Claro. Pues nada, una feminista activista de demasiados años. Y nada, estuve para ponerme en contexto con lo que se va a discutir hoy. Trabajé muchos años en España también, pero tuve la dicha de estar casi 10 años en Chile trabajando, 8 de una manera fija y los otros 2, 3 yendo y viniendo. Y pues tengo una atadura muy cercana con Chile, no solamente por eso, sino porque la organización de la cual yo fui cofundadora, que hoy día tiene 42 años aquí en Puerto Rico, una organización feminista muy reconocida que se llama Taller Salud, fue cofundada por una chilena, Eugenia Acuña, que de hecho Eugenia Acuña viajó de Nueva York a Chile para votar por el apruebo. Y luego pues me tocó estar todos esos años, una década, trabajando con las compañeras en Chile y por toda la región latinoamericana, desde la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas en el Caribe, donde tuve el honor de conocer a la doctora y compañera María Isabel Matamala, que la invitamos para este programa también. Así que estoy vinculada con ese país desde entonces, o mucho más desde entonces, y con todo este proceso de la construcción de una nueva constitución y lo que sucedió el pasado domingo, pues he estado también muy, muy cercana, porque además me casé con un chileno, así que estuve una década también, tuve familia allí. Así que conozco muy de cerca los procesos y los procesos de cambio, porque para mí fue muy aleccionador vivirlo de cerca. Vivir tan de cerca con la generación del silencio, como yo llamo, y la transición con esta nueva generación que es la que en realidad está impulsando los grandes cambios que hacían falta en el país. Los traigo a los dos, nos falta una compañera, no sé si va a poder entrar, la compañera que nos habías recomendado, Nilvana. Le enviaron el enlace porque ella dijo que podía. Sí, Adrián Producción, el enlace a la compañera que te enviamos, por favor, la información. Pero en lo que vamos, en lo que ella ella va está allí, llegando, está pendiente para entrar. producción, por favor. Así que dentro de esa conversación, con un abogado constitucionalista del País Vasco y con una activista por la igualdad, por la lucha por la igualdad de la mujer, con trayectoria presencial en Chile, ¿cómo tú explicas el rechazo, Nilvana? Y Mira, Joaquín, después, ¿cómo tú lo interpretas? Sí, por un lado, a ver, me sorprendió y no me sorprendió, porque de hecho, María Isabel Matamala nos mantenía informada de todas las movilizaciones que se hacían en el país, especialmente en Santiago, y desde las mujeres. Si hubo un sector que impulsó la nueva constitución hacia el apruebo,
más organizadamente fueron el sector de las mujeres y las feministas. Así que en ese sentido, porque pues ahí hay unos artículos que son muy revolucionarios, ¿no? Que tienen que ver con los derechos sexuales, los derechos reproductivos, que tienen que ver con el aborto, que tienen que ver con igualdad salarial, que tienen que ver con todos los reclamos que las mujeres por décadas hemos estado haciendo, estaban contemplados están en esa constitución. Pero yo no creo que eso haya sido, bueno, con excepción del aborto. No creo que haya sido las áreas de diferencia, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que yo conocí y conozco en Chile, todas apuntaban hacia el apruebo, excepto 2 o 3. Y esos 2 o 3 no eran necesariamente de la derecha, pero era interesante escuchar cómo decían que no se sentían representados, que, que los sectores como le llaman, identitarios, ¿verdad? O sea, de más vulnerables y más rechazados históricamente, sí estaban representados, pero una clase media, según ellos, ¿verdad? No se sentía representada. Entonces, yo estoy deseosa por escuchar qué tiene que decir la doctora Marisa Matamala, que participó de cerca en todo el proceso, desde la A a la Z. Porque ¿por qué digo sí y no? Sí, porque pensé, o más bien deseé, y soñamos muchos y muchas, que el apruebo fuera lo que triunfara. Mas, sin embargo, todas las encuestas que se hicieron, todas apuntaban hacia el rechazo. Y lo que fue sorprendente fue que el rechazo ganara por tanta ventaja, como decimos aquí en Puerto Rico, que le dieron una pela, ¿entiendes? Porque en la última encuesta creo que tenía nada más que un 0.6% de diferencia, pero de diferencia, o sea, que iba a triunfar el rechazo, pero por muy poco. Entonces, de ahí a que fuera por tanto, eso sí que fue lo que más me sorprendió. Entonces, por otro lado, hubo un rechazo, pero no hay un rechazo a varias áreas de su contenido, pero no al hecho de que se construya desde los distintos sectores de la ciudadanía. O sea, el reto está, o el desafío está en volver a sentarse, ¿verdad? Escuchar desde dónde parte la inmensa mayoría del rechazo y volver a redactar, ¿verdad? Porque ese proceso participativo ciudadano se va a mantener, y que es lo que yo pienso que es más el ejemplo mayor que le está dando Chile al mundo, ¿verdad? Porque una de las cosas que todo el mundo está diciendo, wow, pero ahí no hay ni políticos partidistas, ahí, o sea, es la gente de los distintos sectores del país, las que se han escogido, desde luego, que se han sentado a redactar. O sea, que una constitución sea redactada por el pueblo, eso es, primero, novel, segundo, bien revolucionario y ejemplar. Así que si eso se sostiene y se vuelve a hacer, a mí me parece que la elección pues no deja de ser pues, el proceso eleccionador. Joaquín, después que la has escuchado a ella con la experiencia que tú tienes trabajando en República Dominicana como profesor, pero también en programas de desarrollo en Colombia, en Mozambique, algunos de estos países que se han enfrentado a procesos constitucionales, ¿cómo tú ves lo que nos explica la compañera Nirvana González? Bueno, ¿Cómo tú puedes interpretar lo que pasó allí? coincido mucho con Nirvana, ¿no? Sobre todo con una idea que ha estado remarcando, ¿no? Y que no, pues no puede suponer pues un repliegue, sino que va a tener que ser o sea, tiene que suponer un relanzamiento, ¿no? Pues para un posterior proceso constituyente. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? No nos desanima, pero no nos puede desanimar porque, ¿no? También en los cambios políticos que está habiendo en América Latina, ¿no? El mismo cambio político que acaba de vivir Chile, ¿no? Con la victoria de Boric, más que plantearlo como una primera derrota a lo que era el gobierno Boric, hay que plantearlo pues como
como un momento de incertidumbre que también es bastante común en procesos instituyentes nuevos, ¿no? No hablo constituyentes, ¿no? En la medida que aparece una nueva institucionalidad, en este caso, en la medida que aparecen desde los movimientos populares unas formas de hacer desde unos espacios diferentes, pues bueno, eso también genera incertidumbre. Y bueno, y entrando ya en las causas del no, pues bueno, esa puede ser una, ¿no? Aunque la gente que venimos de los movimientos sociales estamos convencidos de que el feminismo, de que el ecologismo, de que los derechos de los pueblos indígenas pueden traer, pueden traer cambios importantes a nuestras sociedades y que estas cuestiones hay que constitucionalizarlas, también tenemos que pensar que las mayorías sociales todavía pues están encandiladas o encantadas pues con los ideales del liberalismo, ¿no? Y las promesas, las falsas promesas del neoliberalismo. Entonces, una de las razones sociológicas del no podría ser esa. Otra de las razones también yo creo que ha sido la intoxicación que ha habido en los meses previos, ¿no? Las mentiras, ¿no? Desde algunos sectores de la derecha populista pues se han activado ideas falsas como que esta Constitución posibilitaba la expropiación del ahorro pues de la gente corriente, ¿no? Esto lo vimos en España, Cayetano Álvarez de Toledo, o creo que también Vargas Llosa también hizo unas declaraciones en esa línea, o también pues otras falacias, pues como que esa Constitución, más que derechos, que otorgaba privilegios a los mapuches, ¿no? A los pueblos originarios. Entonces, pues bueno, eso también pues seguramente habrá ido calando, pero también tenemos que tener en cuenta que también desde el centro izquierda ha habido algunos posicionamientos contrarios, ¿no? De sectores que defendían el no, porque entendían que el proceso constituyente había quedado demasiado en las manos de los movimientos populares, ¿no? Después de las revueltas del 2019, y preferían que se hiciera un proceso constituyente desde el Parlamento, ¿no? Desde la Cámara de los Diputados y desde el Senado, ¿no? O que la propuesta, ¿no? Porque lo normal en los procesos constituyentes es que los padres fundadores, casi nunca son las madres fundadoras, ¿no? Realicen una propuesta de texto que luego se ratifica o por las cámaras y por el pueblo en última instancia, ¿no? Y bueno, como señalaba Nirvana, pues este caso ha sido diferente, ¿no? Porque tenemos que poner un poco de contexto, ¿no? La Constitución chilena del 80 es una constitución que se elaboró en la dictadura de Pinochet, que ha tenido múltiples reformas, será una de las constituciones del mundo que más reformas ha tenido, ¿no? Pero en esencia todavía tenía algunos de los valores y de los mecanismos, ¿no? de la dictadura. Y entonces, después de las revueltas del 19, ¿no? Cuando estaba gobernando la derecha de Piñera, pues se hizo esta propuesta que, como bien ha descrito Nirvana, pues es una constitución. Bueno, yo tengo que confesar que no me he leído el texto entero, pero bueno, sí he leído lo que otros especialistas han estado comentando sobre la cuestión. Y bueno, la califican pues como muy progresista, como muy inspiradora, ¿no? Para otras constituciones. O sea, que es como que es rupturista en ese sentido, ¿no? A la vez que también podríamos decir que es un poco continuista, porque sin alejarse de lo que sería la tradición de las constituciones liberales, ¿no? Sin renunciar a ella, ¿no? Pero bueno, poniendo el acento, como decimos, en el constitucionalismo social, en los derechos de las mujeres, bueno, del feminismo, ¿no? Porque también habla de cuidados y demás,
o incluso también en términos de derechos medioambientales, pues también es una propuesta muy avanzada, o también en el reconocimiento de los pueblos originarios. Entonces, pues bueno, yo creo que era una constitución de nueva generación, ¿no? Que es difícil de ubicarla, ¿no? Pues yo también ya digo que como no me la he leído, pues no me atrevo a ubicarla, pero las podríamos situar pues en el nuevo constitucionalismo del siglo XXI, ¿no? Como una variante de constituciones más innovadoras como fueron las últimas de Bolivia o Ecuador. Así es. Bienvenida, Marisabel. Marisa. Hola, buenas Hola, tardes. Qué bueno ¿Cómo usted escucharte. está? Desde Puerto Rico la saludamos. Qué placer tenerle a usted y qué Sí. reconocimiento para todos y todas nosotros en el Caribe de que usted esté con nosotros aquí. Bienvenida a Funche Caribeño, de un periodiquito que yo soy su editor en jefe y somos un colectivo de trabajo que se llama El Pozo Antillano, que nos están siguiendo ahora mismo 300,000 personas. Por lo tanto, ya no es un periodiquito. La derecha nos toma en cuenta ya. ¿Está bien? Así que es un placer tenerle a usted. Le damos la bienvenida. Le agradecemos a la compañera Nilvana González que nos haya invitado, que la haya invitado, que haya coordinado con usted. Y para nosotros es un honor, un soberano honor de tenerla aquí con ustedes. Nos acompaña el profesor Joaquín Alberdi, vasco, del País Vasco de Euskadi, de la ciudad de Bilbao y la ciudad de San Sebastián, donde da clases en la universidad en 2 recintos distintos, y la compañera Nilvana González, que usted conoce, pero para nosotros es un placer tenerla originando en el Caribe, en el mundo, pero originando en el Caribe, aquí en Puerto Rico. ¿Cómo usted está? Muy bien. O sea, estamos muy golpeadas y golpeados acá en Chile, pero ya acostumbrados a las derrotas y a las pocas victorias. Y por lo tanto, al día siguiente de la derrota, nos levantamos, digamos, en el ánimo de seguir y de continuar esta lucha, que es muy larga y que quizás tuvimos la ilusión de que las cosas iban a cortarse, los tiempos iban a cortarse, los plazos iban a ser más cortos, y se cayó en una especie de ilusión de que iba a ser más fácil. Y también, si bien es cierto que la estrategia global que sabemos en todos los países donde ha triunfado, logró un nuevo triunfo acá en Chile, digamos, semejante a lo que ocurrió en términos de impacto con el fracaso de la votación en Colombia, que son inesperadas respuestas del pueblo, pero que no solo obedecen a la estrategia global, sino que también tienen que ver con cómo se está mirando a ese pueblo profundo, que tiene que ver con lo que las feministas hablamos mucho en el último tiempo, de las interseccionalidades, pero que a la hora de hacer política no siempre eso se toma en cuenta en términos de cuáles son las prácticas y los lenguajes y la forma de comunicar que se debe tener presente en cada una de las campañas. Por ejemplo, yo estuve hace unos dos días atrás en una evaluación que se hizo con mucha gente joven en la editorial LOM y un centro de estudio del Frente Amplio que se llama Nodo 21, y ahí algunas de las que habían sido constituyentes, mujeres feministas que habían sido constituyentes, decían que ellas se daban cuenta ahora que durante todo el periodo constituyente habían priorizado por escribir bien una constitución que fuera modelo, que había que investigar, que había que interiorizarse de todo lo que se decía más o menos teórica y jurídicamente en el mundo,
y por lo tanto hacer esa constitución modelo, y no se ocuparon de comunicar las ideas, de poder intercambiar qué significaba lo que estaban planteando y pensando, mientras la derecha, que percibió desde el comienzo que no tenían, digamos, posibilidades de incidir cualitativamente en la Constitución, se dedicaron desde el primer momento a iniciar su campaña de desprestigio y de cooptación de, como digo, el Chile profundo, el Chile de los desechables, el Chile que no se ve todos los días y con el cual no se habla, porque el debate se centra fundamentalmente, incluida la élite de los movimientos sociales organizados. Entonces, no sé si he logrado transmitir que hay responsabilidades importantísimas en cómo se está entendiendo a nivel de la izquierda, por lo menos en este país, la forma que se trabaja a nivel de los sectores populares hegemónicos. Joaquín o Nilvana, sería bueno que me contaran, por favor, cómo ustedes ven esto a la luz de lo conversado por la profesora y amiga Marimata. María Isabel Matamala. Nilvana, María Isabel Matamala. Marisabel, Sí. ¿cómo tú lo ves? Bueno, Nilvana. yo lo veo como lo ve ella. O sea, esto fue resultado de esa campaña. Yo creo que sin haber estado allí, yo le puedo preguntar a Marisa si hubo un proceso, además de la redacción minuciosa y maravillosa que entiendo que se dio, si se dio un proceso para educar e informar a todos los sectores de cómo esa constitución sí los representaba, porque lo más que yo escucho, y no es de gente de derecha, es necesariamente lo más que escucho es que no, es que yo no me veía representado ahí, o no me veía representada. Entonces, personas de clase media, por darte un ejemplo. Entonces, ¿por qué también en las encuestas, aunque las encuestas yo las tomo siempre con pinza, todas las encuestas apuntaban hacia el rechazo? Lo que no apuntaban era que fuera tanta la diferencia, ¿verdad? Eso sí que nos sorprendió mucho en este lado, ¿verdad? Ver que la diferencia fuera tan grande. Pregunto si hubo un proceso de educación con todos los sectores para eso, si se pudo dar o no, porque eso toma tiempo. Eso por un lado, y por otro, ¿cuál va a ser, cuál es el próximo paso ahora? ¿Se va a volver a sentar, se va a volver a sentar la constituyente para redactar una nueva constitución, ver cuáles son los artículos que han sido puntillosos, más allá del aborto, que ya sabemos que eso siempre va a ser puntilloso? O sea, escuchar cuál es el reclamo, no de la derecha tradicional, sino de la gente que pueda o no estar no informada, pueda no estar confundida, etcétera, para volver a retomarlo. Ese proceso se va a poder dar de nuevo, pregunto. ¿Tú lo ves luego de que Nilvana nos ha comentado esto, en lo que vuelve a entrar la compañera Marisabel, que se sale Ella del está aire? por ahí. Ah, no está ahí. Sí. Joaquín. Bueno, yo lo único Daniel, añadir, estate quieto. Perdón, Sí. Daniela está, mueve que mueve y me tiene María. Vamos. Seguimos, Joaquín, por favor. sí. No, bueno, comentar, ampliar un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? En la idea esta de por qué no ha sido ratificada, ¿no? Bueno, pues no ha sido ratificada también, pues porque bueno, tenemos que tener en cuenta que es una constitución pues que rompe con las herencias de la dictadura
Ujú, de Pinochet, que todavía estaban en el texto constitucional, ¿no? Con los elementos ujú. no democráticos que tenía la Constitución de 1980, ¿no? Y no podemos olvidar, o yo he estado un poco en Chile, pero he estado unas cuantas veces estos últimos años, que sin duda alguna Chile será uno de los países con bastante fragmentación política, ¿no? O sea, donde, donde es muy evidente, ¿no? En la misma turma de estudiantes que tenemos allá, ¿no? Que generalmente pues, es gente muy próxima a la judicatura o bueno, porque son profesionales de la judicatura de prestigio, pues era observable pues de la fractura, ¿no? Como hay gente que es bien de izquierdas y como hay gente que es muy de derechas, ¿no? Entonces, pues un texto que lo que hace es acabar con los autoritarismos que todavía perviven en el texto constitucional, pues no es del gusto de una parte importante de la sociedad. Aún así, eso no explica este no tan amplio, ¿no? Como estaba señalando Nirvana. Bueno, también tenemos que entender que, que, hay ideas feministas y que hay ideas ecologistas y que hay ideas relacionadas con los derechos de los indígenas que tampoco gustan a muchos sectores de la derecha, ¿no? Entonces esos sectores también pues se iban a alinear en el no, ¿no? Y bueno, y luego también, pues, y aquí, bueno, donde también pues la socialdemocracia, algunos sectores de la socialdemocracia han podido tener algún rechazo, pero claro, este texto constitucional con unos derechos sociales tan avanzados como contenía, pues estaba también poniendo las bases para terminar, ¿no? con un constitucionalismo o con una era de constitucionalismo neoliberal, ¿no? Que beneficiaba a unas élites, en este caso también a algunas élites de centro izquierda que no estaban, o sea, que no estaban dispuestas a renunciar. Todo esto combinado con lo que hemos comentado antes, ¿no? Con las campañas de falsedades, ¿no? De exageraciones, de hipérboles, ¿no? Que han podido calar en algunos sectores populares, ¿no? Pues bueno, pues lo que comentábamos antes de que no se, más que dar derechos a los indígenas, a los pueblos originarios, se estaba dando privilegios, ¿no? Y generar esta disputa dentro de las clases populares, pues también haya podido decantar la balanza hacia otro lado. Pero bueno, en cualquier caso, como he dicho antes, este no puede suponer un repliegue, sino tiene que servirnos ahora pues para ver cómo lo podemos hacer. Y eso es lo que estaba Nirvana preguntándote, María Isabel, ¿no? Cuando ha caído la conexión, ¿no? A ver si, por qué algunos sectores populares igual no han apoyado en esta ocasión el sí y cuáles son los próximos pasos, ¿no? ¿Cuál es la vía, ¿no? Porque bueno, también había algunos sectores interesados en controlar lo que sería el proceso constituyente desde el Parlamento, no desde la calle, ¿no? Si va a ser esa ahora la nueva propuesta. Creo que María Isabel nos podría dar información de primera mano sobre estas cuestiones. Marisa, ¿escuchaste? No escuché. Ay, ¿no escuchaste? No tienes, no te escucho. Deja ver. ¿Ahora escuchas, Marisa? Hola, ¿escuchas ahora? ¿No oye? No nos está escuchando. No nos está escuchando. Tenemos problemas de audio con Marisa, Daniel. Hola, es que tengo un problema de conexión. Joaquín, estabas hablando cuando se me interrumpió la conexión. No sé si Nilvana quieres al volar, pero Marisabel, ¿estás disponible para comentarnos lo que ha dicho Nilvana y la compañera
Y el Que, compañero Joaquín Alberdi, que Marisabel, Marisabel dice que no nos está Que no nos escuchando. escucha. no me está escuchando ella. No nos está escuchando a ninguno. Ni a Nos puede ver, pero no escuchar. ¿Me está escuchando? María Isabel no. Marisa no. Bueno, Nirvana, entonces explica tú lo que dijo Joaquín. Nirvana, por favor, en lo que se arregla la conexión. Sí, es que ambos, tanto Yoki como yo, le estábamos haciendo la pregunta a Marisabel, que qué es lo que va a suceder ahora y qué razón o qué motivos ella piensa que personas de sectores populares no le dieran el apruebo a la nueva constitución en el pasado plebiscito. ¿Y qué es lo que procede ahora? ¿Se va a volver a redactar por la misma constituyente o se van a involucrar otros actores o actoras? Pues Bueno, mientras queríamos la saber eso. recuperamos, yo quería hacer también igual otra pequeña reflexión, ¿no? Que tiene más que ver con Colombia, Nirvana. Entonces, hasta tú puedes decirme o puedes opinar, ¿no? Pues yo, en el fondo, también quiero ser un poco optimista, pero no por el mero hecho de serlo, ¿no? Si nos retrotraemos a lo que pasó con Santos y el referéndum de los acuerdos de paz, ¿no? De paz. Pues bueno, la paradoja fue esa, ¿no? La paradoja fue cuando parecía que internacionalmente y también dentro de Colombia los acuerdos de paz contaban con un amplio respaldo, cuando se plebiscitan, ¿no? Pues nos llevamos la sorpresa y luego hubo que hacer algunos manejos para que el acuerdo de paz tuviera el último, se abriera paso, ¿no? Pero bueno, la noticia positiva fue que a pesar de ese descalabro que pudo tener el acuerdo de paz, que se solucionó por otras vías, como digo, lo cierto es que luego se ha producido un cambio político en Colombia, ¿no? Primero en las elecciones, no sé cómo se llaman allá, departamentales, o no recuerdo cómo se llaman, y luego en estas últimas presidenciales, ¿no? Con la elección de Petro, ¿no? Entonces, bueno, la paradoja es esa. La paradoja es que en ocasiones, ¿no? Las sociedades no aceptan propuestas de cambio inexplicablemente, ¿no? Que son a su favor, ¿no? Pero luego refrendan en las urnas a las opciones de izquierda que tienen esas ideas, ¿no? Y bueno, pues en cierta medida este paralelismo lo podríamos trasladar igual ahora a Chile, ¿no? Cuando hace 6 meses, 8 meses, en Chile gana la izquierda con la nueva izquierda, ¿no? Con Boric, ¿no? Pues todo ese proceso constituyente que ya inició Bachelet, que se paró y que luego, tras las revueltas del 2019, se popularizó, ¿no? Tiene un rechazo. Bueno, yo creo que también aquí voy a ser, bueno, no sostengo mucho esta idea, pero un poco mi hipótesis es que muchas veces el grueso de la ciudadanía no es consciente de lo importante que son algunos acontecimientos, ¿no? Como podría ser bueno, pero esto tiene que ver mucho con la desinformación y con la manipulación que decíamos antes, ¿no? Yo creo que, bueno, pues, bueno, esto lo he oído a varias personas, ¿no? Pero bueno, es una idea que está ahí, que yo creo que puede ser interesante, ¿no? Traerla, ¿no? También, bueno, ¿no? Pues los fake news, la desinformación, ¿no? Cómo ha calado en las clases populares, cómo calan las clases populares, y eso condiciona a veces también, pues bueno, resultados que en cierta medida son como ilógicos, por así decirlo, ¿no? ¿Nos escuchas? Perdona, Yoki, ¿nos escuchas ahora, Marisabel? Sí, ahora sí. Ay, muy, qué muy bueno. bien. Voy Bueno, a Joaquín está... repetirle las preguntas que ambos te teníamos.
Adelante, Nirvana. Gracias, Daniel. La primera es, ¿a qué tú piensas que se debe que personas de sectores populares hayan votado por el rechazo a la nueva constitución? ¿Y cuáles son los próximos pasos a seguir para volver a presentar otra constitución o identificar cuáles fueron los artículos puntillosos que llevaron al rechazo? Saludos. Desde que fue allí Almirante a entrevistar a mi ex esposo Orlando. Hola. Marisa. Sí. Te escuchamos, Marisa. Ya, mira, lo primero, yo creo que en Chile todavía no se ha apreciado por las distintas izquierdas lo profundo que se dio en los sectores, los profundos cambios que se dieron en los sectores populares y en toda esa masa tremenda de personas que no votaron durante muchos años. Esta votación tiene la particularidad que fue voto obligatorio y que por lo tanto votaron muchos millones de personas más que antes. Y era un voto que nadie sabía quién cerraba porque esa gente no votaba. Se decía que los jóvenes no estaban ni ahí. Así es. El término que se acuñó, eran los jóvenes ni ahí. Y que en el momento en que tú los obligas a votar, también votan rebelde. Así es. Estaban a votar, hoy te voto rechazo porque rechazo todo. ¿Entiendes? Porque además no me han dado nada. O sea, está todo el resentimiento. Eso por una parte, porque los jóvenes pobres votaron más rechazo que apruebo. Entonces, eso es parte de la explicación. Pero por otra parte, el pensar que toda esa masa es, comillas, clase obrera siglo XX, no tiene nada que ver con la realidad actual. O sea, esos sectores son sectores empobrecidos que quedaron a la deriva, digamos, con la desindustrialización de Chile, con la financiarización del sistema, y fueron llamados a ser, comillas, emprendedores y emprendedoras. Y ese emprendimiento implica tomar un paño de tela, digamos, y ponerse en las calles a vender como vendedores ambulantes y jugarse la comida del día, digamos, en ese emprendimiento del cual, digamos, podrá surgir una minoría muy escasa. Entonces, esos sectores que no son clase obrera, son nuevos sectores pobres que ni siquiera caben en las definiciones de clase que son clásicas, digamos, reaccionan de acuerdo a intereses muy básicos y próximos y pueden cambiar de opinión rápidamente de acuerdo a lo que suponen que los perjudica o que les beneficia. Cuando las fake news les dijeron que iban a haber 14 naciones y no un Chile único, cuando les dijeron que cuando se murieran, aunque tuvieran casa, esa casa no la iban a poder heredar sus hijos, porque el Estado se iba a apropiar de esa casa. Entonces, aunque no tuvieran casa aún, ¿entiende? Porque incluso votaron rechazo las personas que están viviendo en carpas en los parques, pero votaron rechazo. Entonces, ahí tú te das cuenta la profundidad, digamos, que alcanzan las fake news cuando no existe una
conciencia producto de que no han tenido acceso a la educación, o que la educación a que tuvieron acceso eliminó la historia, eliminó la educación cívica, o sea, eliminó todo aquello que les iba a permitir pensar y ubicarse en su propia realidad, como fue en el Chile pobre de los 60 o inicios de los 70, ¿entiendes? Esos sectores hoy no existen en Chile. Y por eso digo que allí las izquierdas han desaprovechado estas décadas de post-dictadura, producto de no caracterizar nuevamente, digamos, la estructura de clase que significaba cada clase o sector de clase de nuestro país. Entonces, bueno, eso estamos haciendo las evaluaciones. Yo soy tremendamente autocrítica, no porque niegue lo que ha hecho la derecha y su estrategia global, que sabemos que ha sido exitosa en tantos países, pero también pienso que aquí los 30 años, que no fueron 30 pesos, que fueron 30 años, son 3 décadas que se farrearon porque la izquierda que accedió al, comillas, poder, fue una izquierda que de alguna manera aceptó administrar lo que había quedado a partir de la nueva Constitución. Entonces, no se propusieron transformar, sino que aceptaron administrar, y esa administración los emborrachó con un poder que negociaban en cada momento con el empresariado, con la derecha, como sabemos cómo fue el financiamiento de las elecciones. O sea, si eran ilegales los de derecha, aceptaban que también fueran ilegales la centro-izquierda, porque así equilibraban, digamos, en el Parlamento y todo aquello. O sea, sabemos lo que pasó con los perdonazos de uno y otro lado respecto de cómo financiaban las campañas. Entonces, allí hubo una neoliberalización de esa izquierda concertacionista y que después fue, digamos, agregó al Partido Comunista, pero en el fondo siguió siendo igual. Tanto es así que en Bachelet II se intentó hacer un proceso, digamos, más o menos constituyente, pero las presiones fueron tantas que Bachelet lo dejó para el último día y lo guardó y Piñera lo metió en un cajón para siempre. Entonces, nunca existió una voluntad política real que se la juzgara por un cambio más osado que el que se llegó hasta entonces. Entonces, esta nueva izquierda que llega al gobierno, perdón, ya termino, esta nueva izquierda que llega al gobierno no llega con la experiencia necesaria, a mi parecer, para enfrentar estos desafíos que son monumentales. Entonces, pueden tener toda la buena intención, pero también se necesita mucha experiencia y mucho análisis profundo del país en que vivimos. Eso. Bien, extraordinario, María Isabel, un análisis que no hemos escuchado, por lo menos no en Puerto Rico. Yo dirijo el Post Antillano, hemos estado publicando varios trabajos de gente desde Panamá, desde el propio Chile, desde la izquierda argentina, pero este trabajo me parece, esta interpretación que tú haces muy interesante. Nilvana, me hace pensar que tenemos que un encore, otra, y tenemos que volverle a invitar, así que vamos a hacer un par de semanas cuando se aplaque la cosa. Y hay que decirle con tiempo, porque ella es muy solicitada. El tiempo en el Caribe, María Isabel, es la inmediatez. El tiempo en el Caribe es la inmediatez. Pero tenemos un panel extraordinario en San Juan de Puerto Rico, a Nilvana González Rosa, una queridísima amiga feminista de largo puño. Tenemos en Santo Domingo, desde el País Vasco, al profesor y amigo, los dos son amigos de muchos años, Joaquín Alberdi,
y quien está de visita en Santo Domingo, República Dominicana esta semana. Y tenemos desde Santiago de Chile a Marisabel Mata Mala, quien es una feminista histórica. Yo me explicaron toda su vida y la admiro porque esté con nosotros. Pero dentro de eso, en los minutos que nos quedan, y en este programa que se llama Funche Caribeño, María Isabel, Funche es una comida caribeña que en todo el Caribe se come, que es de negro post-esclavo, esclavo post-esclavo, que es una mezcla como con maicena de harina de maíz, que se cose y se come con carne y otras cosas. Y estamos en el Funche Caribeño, y antes de irnos, decirle a la gente que nos está apoyando, el licenciado, el abogado David Carrión, a los compañeros David Siaca y a Sandra Rodríguez Coto, que son nuestros auspiciadores, y también como a la oficina de abogados Nina Estrella Abogado y también Southern Hemisphere por habernos apoyado en el día de hoy. Este es un programa que vamos desarrollando distintas formas de hacerlo. Ya llevamos 4 temporadas y transmitimos en vivo desde San Juan de Puerto Rico y retransmitimos en San Sebastián, ambos en Puerto Rico, llegando hoy a mucha gente. Estamos llegando a mucha gente, y lo cual para mí es un honor que estén los 3 con nosotros en el día de hoy para discutir algo que es tan complicado desde la izquierda, que es lo que pasó en Chile, porque el rechazo. Así que antes de irnos, nos quedan 3 minutos, me gustaría darle 30 segundos o 40 a cada uno para decir cuál es el próximo paso, qué debería pasar. Así que voy a empezar con Nirvana, después Yoki y cerramos con Marisabel. Adelante, Nirvana. Bueno, yo no estoy en posición para decir qué es lo que va a pasar, pero qué es lo que debería, pues yo sigo soñando, aspirando y esperanzada con que puedan volverse a reunir esa constituyente, hacer un análisis crítico como acaba de hacer, como ha estado haciendo Marisa, con todas las partes sobre qué es lo que sucedió, por qué sucedió, y aspirar a que se vuelva a retomar el proceso, y que se haga así un trabajo más detenido, porque para poder conversar y educar a esos sectores que la Constitución los iba a favorecer, más sin embargo votaron por el rechazo por la falta de información, por la ignorancia, podría decir, y también como dice ella, por todos esos fake news y toda esa avalancha de falsa información. Y buscar a Marisa, me gustaría que estos jóvenes que entraron al gobierno sin duda no tienen la experiencia, pero habría que acompañarlos haber un proceso de acompañamiento por parte de los que sí tienen la experiencia para que no se vuelva a repetir otro rechazo. Bueno, yo seré breve. Yo lo que espero es aprender como aprendimos con Ecuador y con Bolivia, ¿no? de los reconocimientos de la plurinacionalidad y la incorporación en las constituciones, de aprender de Colombia, ¿no? de lo que está pasando allá, y de aprender de Chile, porque tanto en el País Vasco como en España pues también tuvimos un momento pues, de ilusión allá por el 2015, en el que podían haber cambios en el sistema político y se podía abrir una reforma constitucional, pero ahí los procesos destituyentes han sido más débiles, hayan sido fuertes. Ahora hay procesos instituyentes fuertes, ¿no? que tienen tropiezos y que tienen grandes avances. Y yo confío que en Colombia, en Chile, en Brasil, pues se den esos avances y que desde Europa los podamos también copiar o los podamos aprender de ellos. Adelante. Finalmente, Marisabel, por favor. Sí. Bueno, yo comparto con Nirvana en que uno de los desafíos que hoy hay hacia adelante es que se logre instalar nuevamente una convención constituyente que sea elegida por el pueblo, que no sea designada por el Congreso actual, sobre todo por senadores que están hoy tratando de boicotear el proceso y de apropiarlo prácticamente para el Parlamento. O sea, la derecha hoy ya empezó en el día de hoy a plantear que
que tiene que tener un papel preponderante el Congreso. Entonces, eso es lo primero a lograr. Peligro. Ajá. Peligro. Tenemos Totalmente. que sea nuevamente una elección y que sean todos los sectores. Ya está claro que no habrá ninguna posibilidad para que los independientes entren como tales, sino que ya habría acuerdo de la mayoría de la derecha para que tengan que entrar en las listas de los partidos. Entonces, yo creo que ese sería el desafío más importante hacia adelante. Bueno, pues con este panel de lujo, gracias a Marisabel Matamala desde Santiago de Chile, gracias a Joaquín Alberdi desde Santo Domingo, República Dominicana, por vía de Bilbao, el País Vasco, Cádiz, y a nuestra queridísima Nilvana González Rosa, quien montó esto en los últimos minutos, pero como una buena caribeñita, hagamos lo imposible, siempre seamos realistas. ¿Okay? Así es. Muchas bendiciones, mucho éxito Abrazo. en lo que pasa en Chile desde la izquierda, no desde el populismo, desde la izquierda. Abrazo a ustedes. Nos vemos pronto. Gracias, Adrián Pérez, en los controles. Todos los ojos del mundo y sobre todo de Latinoamérica están puestos en Chile. Besitos. Gracias, Adrián Pérez, en los controles en San Juan. A Alejandra Ortiz Arraiza por la producción general. A Robertito Rivera en la producción en San Sebastián. Y a Ramón Colón Prats por la conducción desde San Sebastián. Que les habla Daniel Nina. Volvemos mañana a las 2 de la tarde en el Club de Lectores, transmitiendo también desde San Juan de Puerto Rico y por Radio Raíces, y el lunes en Cultura 7D a las 6 de la tarde. Será hasta entonces. Muchas gracias. Chao.